tres tiempos específicos cómo podríamos hacer preguntas indirectas, pero eso no quiere decir que sean los únicos, pero van a ser, como son temas sencillos, van a ser la base para poder generar mayores, bueno, más expresiones de preguntas indirectas. Vamos a revisarlos a detalle. Ok, entonces lo que revisábamos, ya te lo comentaba, una pregunta directa en este tema, solamente para abordar este tema, se refiere a que una pregunta no suene tan tajante, tan seca, ¿no? De dime la hora, ¿dónde estás? ¿Dónde está X cosa? Dímelo, ya. No es el objetivo, eso sería una pregunta directa. Entonces, una pregunta indirecta lo que va a buscar es de que no suene tan tajante y que suene un poco más formal, más suave, ¿vale? Vamos a ver cómo se formula. Por ejemplo, haciendo preguntas con verbo to be, lo que tendría es where is the nearest ATM? ¿Dónde está el cajero más cercano? ¿Dónde están los baños? Where are the restrooms? Y eso es una pregunta que hemos aprendido a formular, la estructura, desde el básico. Es muy directo, está la question word, el verbo to be que funciona como auxiliar y el sujeto, ¿no? Where is, where are y el sujeto, the nearest ATM and the restrooms. Eso sería una pregunta directa, tradicional, pero si yo me pongo en ese lugar de decir esa pregunta, suena muy directo, así de, ¿dónde está el más cajero? O sea, eso no se dice en una conversación natural. O sea, no te acercas a una persona desconocida y le dices, ¿dónde está el cajero? O sea, tienes que formular algo un poco más suave. Entonces, para esto va a servir la pregunta indirecta. Bueno, esta estructura que vamos a ver. Nuestras estructuras fijas que vamos a agregar van a ser can you tell me, could you tell me, and do you know. Puedes decirme, podría decirme, o sabes, y después el complemento de la pregunta. Bueno, entonces vamos a agregar cualquiera de estas expresiones y después, ¿cómo se va a estructurar? Va a sufrir un ligero cambio en la estructura. Vas a formularlo como si fuera una pregunta, pero como si fuera una oración afirmativa. Vamos a ver, espero que no quede muy confuso esto. Mira, agregamos la parte fija, que sería could you tell me o do you know, cualquiera de esas expresiones fijas. Y después nuestra question word a la cual nos estamos refiriendo, que en este caso es where, va a funcionar como un conector para juntar dos ideas, ¿no? Y entonces después de la question word, la estructura se va a formular como si fuera una afirmación. Si lo vemos aquí, ya tengo could you tell me, where, y luego sería sujeto y el verbo, o lo característico del tiempo que lo haga afirmación. Could you tell me where the nearest ATM is? Do you know where the restrooms are? ¿Sale? Y ya de esta forma, ya no es una pregunta tan directa, tan seca. Dice, ¿sabe usted dónde están los baños? ¿Podrías decirme dónde está el cajero más cercano? Ya no suena tan directo. O sea, ¿dónde está el cajero? ¿Dónde está el baño? Ya tiene un poco más de formalidad la pregunta, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos con do. How often do the buses run? What time does the bookstore open? Como las preguntas las estoy utilizando con do y does, eso quiere decir que el tiempo que estoy utilizando es presente simple. Entonces debo de recordar todas las reglas del presente simple. Que las afirmaciones no llevan auxiliar, por lo tanto los verbos van conjugados y los verbos en tercera persona llevan s, es o terminación ies. Recuerda, afirmaciones no llevan auxiliar y si no lleva auxiliar el verbo va conjugado, que en este caso sería s para he, she and it nada más. Si utiliza auxiliar, verbo va normal. Así de sencillo es el presente simple. Auxiliares do, don't, does y doesn't. Entonces, eso será el presente simple. Agarro la expresión fija. Can you tell me? Do you know? Mi question word en este caso es how often y what time. Vemos el ejemplo de how often.
How often the buses run está estructurado como si fuera una afirmación. Y el de abajo pasa algo muy interesante. What time the bookstore opens. Recordamos, lo estoy estructurando como si fuera una afirmación. Por lo tanto, el verbo opens lleva S porque nos estamos refiriendo a una librería. ¿Vale? Bueno, eso sería con respecto a esto de acá, de las preguntas indirectas con utilizando el presente simple. Ahora vamos a ver el último ejemplo. Where can I catch the bus? ¿Dónde puedo agarrar el autobús? Agarro una expresión indirecta, fija. Can you tell me? Could you tell me? Or do you know? Where, el conector va a ser la question word y después formulo como si fuera afirmación. Where I can catch the bus. Como si fuera afirmación me refiero al orden que llevan las palabras. Si te das cuenta es sujeto y lo que le haga característico de la afirmación del tiempo, ¿no? En este caso es verbo to be. Acá fueron los verbos conjugados con tercera persona o el verbo en forma simple como en the buses run, ¿no? Y acá abajo igual es sujeto y el verbo can. Entonces así se van a formular las preguntas de manera directa. ¿Vale? Es muy sencillo y muy útil para no sonar tan, digamos, grosero, de una forma un poco más formal y menos directo.